Nuestro proyecto consistió en la recuperación de una parcela de investigación en Lecasa de vainilla o Vanilla planifolia. Esta vainilla es originaria de México y este cultivo se estableció en el 2011. Originalmente la vainilla es un cultivo tropical, es una especie eh, muy rara que se extrae de una orquídea, es una orquídea miepífita que crece en el sotobosque en condiciones de sombra y en condiciones de muy buen suelo. Es por eso que la vainilla es un gran ingreso para pequeños agricultores, en especial en las zonas tropicales, lo que es México, Indochina y el Caribe, al igual que África y Madagascar en particular. La vainilla crece en el sotobosque, por lo que esto se permite combinar con grandes cultivos y con grandes variedades de cultivos agroecológicos y presenta una muy alta rentabilidad, debido a que su valor comercial actualmente está por arriba de los $200 el extracto de la vainilla. La vainilla es la única orquídea que produce un producto comestible y eso se extrae de la vaina cuando la flor es fecundada y genera el fruto. Ese se extrae ya en su punto cercano a la pudrición y se deshidrata. Actualmente en la Universidad de Arte tenemos un cultivo establecido en 2011 con tutores de concreto en doble T, basándose un poco en el modelo de Polinesia francesa, en el que se cultiva estableciendo tutores artificiales de concreto con un sustrato controlado con fibra de coco, al igual que protegido con un sarán de tela para promover las condiciones de luz y de humedad. Actualmente ese cultivo está en estado de deterioro y el objetivo era recuperarlo, al igual que establecer algunas curvas de medición de extracción de nutrientes para la vainilla. Esta foto indica el estado en el que se encontró el cultivo. Como se puede ver, el sarán estaba roto, caído, cubierto de maleza por encima del sarán, en las paredes del sarán y de adentro habían muchas más malezas semipífitas que invadieron la vainilla y competían con ella. El objetivo de eso era recuperar esto físicamente. Se estableció un proyecto de recuperación para poderlo dejar más preparado. Aquí se puede ver cómo las calles están invadidas por otras plantas además de la vainilla. En algunos casos había más maleza que vainilla en algunos tutores y el sarán se tenía que reemplazar por completo ya que estaba invadido por líquenes y por otras plantas. Otras plantas semipífitas que tapaban demasiado la luz y promovían demasiada humedad. Eso podía promover la entrada de hongos y otros patógenos en la vainilla. Inicialmente se planeó recuperar el cultivo, determinar las necesidades nutricionales de la vainilla ya establecida y hacer un muestreo de suelos para ver si se puede hacer alguna fertilización. Idealmente se iba a buscar la forma de traducir unas curvas de fertilización ya establecidas con productos de la zona en los que se pudiera acceder en el colono o más fácilmente con cualquier casa comercial en Costa Rica. Ante la pandemia del COVID-19 no se pudo hacer un muestreo de suelos, pues el laboratorio cerró y los exámenes duraban mucho tiempo y no se podía avanzar a la velocidad requerida. Y solamente se hizo una investigación de los fertilizantes locales que podrían llegar a ser un potencial producto útil en este cultivo. Obviamente se dejó toda la parte de recuperación de la parcela y se estableció pues un nuevo establecimiento del cultivo para dejarlo listo para futuras investigaciones. Los resultados, básicamente, podemos ver que el sarán quedó mucho más limpio, se encontró un sarán reciclado del vivero forestal en el que se ve con mayor claridad que el sarán está mejor levantado, hay un palo de bambú en el centro, el cual va a evitar la acumulación de agua y de hojas, hojarasca caída y ramas en el sarán, y se aclaró mucho más, hay mucha más entrada de luz, lo que evita el crecimiento de hongos o de líquenes que pueden afectar la vainilla. Con el desmalezado nos encontramos con un problema, y es que tanta maleza invadió la vainilla a tal punto que en los tutores quedó expuesta muy poca vainilla. Es decir, cuando se extrajo estas malezas, la vainilla quedó muy sobreexpuesta, a lo que tuvimos que recurrir a reemplazar toda la capa de sustrato biológico en la base con cáscaras de coco encontradas cerca de la casa y con ramas también de las palmas de los cocos para poder recuperar esa humedad. Como el sarán se despejó y entraba mucha más luz y mucha más humedad se escapaba del establecimiento, el suelo empezó a perder humedad y la vainilla se empezó a secar. Eso se empezó a notar inclusive en algunos casos, como este que encontramos aquí,
que fue una vainilla que eso que se ve ahí en la foto es la vainilla que quedó después del malezado. Es decir, que había muy poca vainilla inicialmente y quedó muy sobreexpuesta a la luz y fue la primera que se intervenió para poder recuperarle la humedad del sustrato y poder incitar a que la vainilla pudiera reproducirse más rápidamente. Otras vainillas, por ejemplo estas, sí estaban muy bien acomodadas, no hubo que hacer tanto esmalezado y actualmente tienen un rendimiento, pues un crecimiento normal y una presencia muy bien establecida. Por eso es que se debió atacar principalmente el sustrato de las vainillas afectadas y esto se hizo con el método de usar fibras de coco. Ante la necesidad de encontrar más y más fibra de coco, también se accedió a productos más cercanos, como por ejemplo la hoja de coco, que ya más adelante vamos a ver. Estos casos se presentó en muchas hojas, muchas vainillas presentaron secado de las hojas, pérdida de las hojas, pero los tallos seguían vivos, por eso se trató de recuperar rápidamente. Se puede notar como las hojas secas o algunas presentaron incluso manchas necróticas, puede ser la presencia de hongos o el exceso de luz o incluso deficiencias, pero como no se hizo un muestreo de suelo ni se hizo una curva de retención de nutrientes de la orquídea aquí presente, no se pudo establecer cuál era la falla que estaba teniendo. Entonces, eso queda para futuras investigaciones. Actualmente, el cultivo de vainilla quedó así como se ve en este momento. Se sigue cuidando el riego del sustrato de la vainilla debido a que en las últimas semanas presentaron condiciones meteorológicas muy soleadas, lo cual promovió el secado del sustrato, el secado de la vainilla y causó bastantes pérdidas, como se pudieron ver en las otras fotos. Pero esto genera mucho más espacio para recomendaciones y análisis posteriores para dar un muy buen manejo a ese cultivo, ya que quedó muy bien establecido. Las recomendaciones básicas para ese cultivo es tratar de mantener una mayor sombra, de pronto buscar coberturas vegetales o plantar algunos árboles que puedan cubrir el sol en algunos momentos o una segunda capa de sarán que pueda promover una mayor sombra, por lo menos mientras que la vainilla crece hasta un punto más sostenible. Al igual que andar recuperando todo el tiempo el sustrato, y durante esas épocas soleadas como la que acabamos de ir hace poquito, tratar de mantener un riego constante, ojalá para mantener un sustrato húmedo en el que la vainilla pueda desarrollarse. De igual manera, se queda pendiente establecer los fertilizantes, los cuales se explicaron en el informe, y esto la idea es que se puedan utilizar en un futuro para empezar a trabajar. Igualmente hay muchos fertilizantes orgánicos a base de bambú que se pueden investigar y eso ya queda para futuras investigaciones. Eso se queda todo dentro de recomendaciones, que es trabajar más en manejos, controles y formas de poder promover el crecimiento constante de la vainilla, ya que una vez que empieza a producir, la vainilla es muy fácil de manejar. La vainilla es un cultivo muy rentable para los pequeños productores, en especial de las zonas tropicales, para la agricultura familiar, y se han presentado casos en los que incluso se vinculan o se mezclan con componentes forestales en los que la vainilla utiliza el mismo árbol como tutor. Esto se puede utilizar como un modelo agroecológico, incluso la vainilla, hay quienes dicen que es un muy buen indicador de la salud del suelo. Entonces, manejar la vainilla es un cultivo que puede generar muy buenos ingresos para los agricultores, es de fácil manejo y es un mercado bastante amplio en el mundo en el que actualmente no está cubriendo la demanda necesaria. Esto fue el proyecto de suelos, a nombre de Martín Gutiérrez, Melina Reyes y Bruno Gentilini, y muchas gracias.